Ok, entonces hoy vamos a ver información de unidades. Primero vamos a ver sistema decimal. Lo primero que debemos conocer son los múltiplos del 10. Cuando elevamos 10 a la 1, pues es 10. 10 a la 2 es 100. 10 a la 3 es 1000. 10 a la 6 es 1.000.000. 10 a la 9 son 10 millones. ¿Cuál? 10 millones, 1000 millones. 1000 millones. 10 elevado a la 12 da 1 billón gringo. Sí es cierto, aquí empieza el billón para el sistema inglés. Ese es el billón, este sería el trillón para el sistema inglés. Para nosotros apenas ahí es el billón. 10 a la 15, ya es el cuatrillón para el sistema inglés. Para nosotros apenas son 1000 billones. A cada uno de estos se le asigna un nombre propio para una identificación mucho más rápida. El primero se llama deca, hecta, luego kilo, mega, giga, tera y peta. Y bueno, cada nombre se abrevia con una letra mayúscula, con la que empieza. Y entonces deca se abrevia con D mayúscula, hecta con H mayúscula, kilo con K mayúscula, mega con M mayúscula, giga con G mayúscula, tera con T mayúscula y peta con P mayúscula. Desgraciadamente esta nomenclatura es muy antigua y por lo tanto se ha deformado mucho. Entonces van a encontrar de repente por ahí algunos libros de texto, sobre todo de la Secretaría de Educación Pública del sexenio pasado, que estaban malísimos, donde la abrevian con D minúscula y A. Incluso con H minúscula C u otras aberraciones, y también con minúscula. El kilo siempre va con mayúscula, pero bueno, desgraciadamente como es muy antiguo esto, ya tiene muchas aberraciones. Y bueno, entonces estos son los múltiplos de 10. Ellos se combinan para generar las distintas unidades de medida que nosotros tenemos. Aquí nada más me faltó añadir que 10 a la 0 es 1. Y bueno, ya saben que todo número elevado a la 0 es 1. Y este valor lo vamos a tomar como una unidad, como la unidad. Por ejemplo, estos ya combinados con las distintas unidades que utilizamos de patrón, nos generan los sistemas de medición más complejos. La unidad más conocida, por ejemplo, en computación es el byte. Bueno, se escribe así, pero se pronuncia así. El byte es la unidad de medida de la capacidad de almacenamiento de información en dispositivos electrónicos. Los primeros teléfonos inteligentes comenzaron a tener de 1 a 2 gigabytes. En los inicios de la computación realmente los archivos pesaban demasiado poco, y entonces toda la información se medía en bytes. Después, como ya empezaron a pesar un poco más porque se volvieron más complejos y más estructurados, la información se empezó a medir en kilobytes, o sea, 1000 bytes, luego en megabytes y finalmente en gigabytes, es lo que estamos acostumbrados hoy en día. Y bueno, las equivalencias es que un kilobyte tiene 1000 bytes. Esta unidad hoy se considera tan pequeña que solo realmente unos pocos archivos la llegan a contener, algunos cuantos programas nada más, que son simples. Un megabyte son 1000 kilobytes, y un megabytes por segundo, por ejemplo, se utiliza mucho para medir la mayoría de las redes telefónicas en G3 y en G4. Creo que las G5 ya están en gigabytes, creo. Y bueno, entonces un megabyte corresponde a 1.000.000 de bytes. Un gigabyte son 1000 megas, y también son 10 a la 6 kilos, o sea, 1.000.000 de kilobytes, y también son 10 a la 9 bytes, o sea, por lo tanto es 1 billón de bytes. Las películas de video, algunas suelen durar 1 gigabyte por cada 10 minutos, sobre todo los videos que se están generando hoy en día para dar clases. Algunos de mis programas lo hacen así. Hoy en día la mayoría de las computadoras tienen 1 terabyte de memoria o más, es decir, tienen 1000 gigabytes de memoria. También 1 terabyte equivale a 1.000.000 de bytes, y 1000 millones de kilobytes o 1 billón de bytes. Uy, aquí está mal esto. Ahí está. 10 a la 12. Y 1 petabyte pues, equivale a 1000 terabytes. Y esto es, entonces, ya nada más por analogía, son 10 a la 6 gigabytes, 10 a la 9 megabytes, 10 a la 12 kilobytes y 10 a la 15 bytes. Y, por ejemplo, para generar la primera imagen de un agujero negro,
se procesó una información más o menos de 5 petabytes para lograr esta imagen. Y bueno, vamos a pasar a los submúltiplos. El prefijo sub se utiliza para decir que algo está por debajo. Por ejemplo, submarino, subterráneo, subteniente, etcétera. Los submúltiplos se utilizan cuando se eleva el 10 a una potencia negativa. Entonces, como vimos anteriormente, 10 a la 0 da 1. 10 a la menos 1 da 1 sobre 10. Y esto es también como una décima. Y 10 a la menos 2 es una centésima, o 1 sobre 100, como lo quieran llamar. 10 a la menos 3 es 1 sobre 1000, o una milésima. 10 a la menos 6 es una millonésima, o 1 sobre 1 millón. 10 a la menos 9 es una milmillonésima, o 1 sobre 1 billón. 10 a la menos 12 es una billonésima, esta es la milmillonésima, billonésima. Y 10 a la menos 15 es una milbillonésima. Milbillonésima. Casi ya no se usan así tal cual. Ya lo que utilizas más son los nombres de los submúltiplos, precisamente para evitar un poco de confusión. Entonces, el 10 a la 0 quedamos que es la unidad. El 10 a la menos 1 es deci. 10 a la menos 2 es centi. 10 a la menos 3 es mili. 10 a la menos 6 es micro. 10 a la menos 9 es nano. 10 a la menos 12 es pico. Y 10 a la menos 15 es femto. Y nuevamente estos también se abrevian con letras minúsculas. Bueno, los múltiplos son con letras mayúsculas. Los submúltiplos entonces son con letras minúsculas para indicarlos. Entonces, deci con D minúscula, centi con C minúscula, mili con M minúscula, micro con la letra miu, griega minúscula, nano con N minúscula, pico con P minúscula y femto con F minúscula. ¿Por qué utilizamos aquí la M minúscula griega? Porque la M minúscula normal ya está utilizada y la M mayúscula también para mega. Por eso utilizamos la M minúscula griega. Bueno, ya se los había dicho, todos van con minúsculas. Y se utiliza esta, la puedes pronunciar como miu o mu, dependiendo si quieres sonar como gato o vaca. Ahí al gusto del cliente. Y bueno, vamos a usar el metro como ejemplo para ver algunos submúltiplos. El primer submúltiplo, que es el deci, es la décima parte de un metro. Y se abrevia así, un decímetro. Se define entonces, por ejemplo, un litro a la cantidad de volumen que cabe en un cubo que se forma por un decímetro de arista de lado por lado. Es decir, si haces un cubo que mide un decímetro por un decímetro por un decímetro, el volumen que le cabe exactamente a ese cubo es de 1 litro. Y esa es una unidad de medida bastante utilizada. También el litro es muy aceptado y el problema es que también como es tan antiguo, cada país utiliza sus propios múltiplos o submúltiplos. El segundo submúltiplo es el centímetro. Una regla, por ejemplo, usualmente mide 30 centímetros, a menos que la rompan en el camino. Pocas sobreviven al metro, créanme. Bueno, los submúltiplos del metro son entonces el decímetro, que por ejemplo se utiliza para medir la base de un litro, el centímetro, que es la regla más utilizada en las escuelas, el milímetro, que es más o menos el ancho de un alfiler, el micrómetro, que es más o menos lo que miden la mayoría de las bacterias, bueno, andan en micrómetros, el nanómetro, que es lo que miden la mayoría de los virus, el picómetro, que es lo que miden aproximadamente la mayoría de las radiaciones de alta energía, que son principalmente rayos gamma, y el femtómetro, que es más o menos lo que mide el núcleo de un átomo. Y bueno, entonces, múltiplos del metro. El metro, bueno, la mayoría de las personas, independientemente de su raza, mide entre 1 y 2 metros. El decámetro, que ya son 10 metros, la mayoría de las casas de habitación andan aproximadamente en, bueno, si se considera un área sana, limpia y apropiada para un desarrollo personal adecuado, sobre todo para la crianza de niños, debe ser de un decámetro por un decámetro. Un hectómetro es el tamaño que mide aproximadamente una calle. Un kilómetro es la distancia que hay entre un estacionario y otra, más o menos. Un megámetro, que es la luz recorre aproximadamente 300 megámetros en un segundo.
o 300.000 kilómetros por segundo, como lo quieran pronunciar. Un gigámetro es aproximadamente la distancia de la Tierra a la Luna. Bueno, en realidad es 0.38 gigámetros. Un terámetro es lo que hay de distancia, bueno, es la unidad de distancia de la Tierra al Sol, 0.15 terámetros. Y un petámetro es prácticamente ya la unidad que se puede definir con un año luz. 9.46 petámetros es un año luz, que es la distancia que la luz recorre en un año. El gramo también se utiliza para medir múltiplos y submúltiplos, generando lo que es el sistema CGS, que es lo que habíamos visto en la clase pasada. Y entonces, por ejemplo, vemos el microgramo, que se utiliza para pesar algunas vitaminas. Por ejemplo, para prevenir la diabetes, se recomienda que ingieran 30 miligramos de vitamina B8, que es la biotina, que es lo que contiene más o menos una yema de huevo. El miligramo también se utiliza para medir algunas vitaminas. Por ejemplo, de vitamina C tienen que consumir aproximadamente 60 miligramos al día y esto es el equivalente aproximadamente a 2 naranjas. La vitamina C, que se llama ácido ascórbico. El gramo se utiliza para pequeñas cosas, pero que se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, algunos pesos de metales preciados, tales como la plata o el oro. Por ejemplo, una onza que se definía antes, o una moneda de plata que era aproximadamente 25 gramos de plata. El kilogramo, que ya es lo que se utiliza más para unidades más grandes. Y el megámetro. Un megámetro es mejor conocido como tonelada, porque son 1000 kilogramos, pero es 1.000.000 de gramos. Y es lo que pesa aproximadamente 1 metro cúbico de agua. Bueno, múltiplos y submúltiplos de litro. En casi todo el mundo se utiliza el sistema internacional, pero en algunos países de litro, les digo que como es una unidad muy vieja, muy aceptada, se trabajan distintos múltiplos y submúltiplos dependiendo del país. Por ejemplo, en Europa es más común que las bebidas y productos alimenticios se midan en centilitros, mientras que en América Latina se utilizan más los mililitros. Entonces, un mililitro pues es la milésima parte de un litro y un centilitro es la centésima parte de un litro. Entonces, un centilitro son 10 mililitros. Y ves lo que le digo. Entonces, un litro tiene 10 decilitros y este tiene 100 centilitros y 1000 mililitros. Un decilitro tiene 100 centilitros y 1000 mililitros. Y un centilitro son 10 mililitros. Y es que en algunos países también llegan a utilizar el decilitro como unidad de medida. Por ejemplo, si alguien viaja al extranjero, las botellas de agua que aquí se comercializan en unidades de 500 mililitros, en la mayor parte de Europa se comercializan en centilitros. Y en algunos son en decilitros. Estaba mal. Y algunos son en decilitros. Y bueno, entonces, una botella de una persona que desea comprar, pues la puede pedir en distintas unidades dependiendo del país. Es una regla muy común para los viajeros frecuentes. Entonces, algunas notas es que al multiplicar el deca, también lo pueden encontrar abreviado así. Les digo que hasta con minúsculas incluso. Así como, bueno, al múltiplo 10.000 también se le llama miria. Y se le abrevia como mal o ma, como María, pero no. Pero bueno, entonces por si algún día lo encuentran, ya saben qué es. Ok, vamos a ver otro tema. Y es así como se encuentran los múltiplos en la vida cotidiana. Ah, no, ya acabamos. Bueno, entonces acabamos de ver que, por ejemplo, el gramo, por ejemplo, 10 a la 0 es 1 y esta sería la unidad, por ejemplo, un gramo. Entonces, un gramo tiene 10 decigramos. También lo podemos, porque va con minúsculas, también podríamos decir que un gramo tiene 100 centigramos. Y un gramo también podemos decir que tiene 1000 miligramos. Y también podemos decir que un gramo es igual a 10 a la 6 microgramos. Entonces, ¿qué es lo que están viendo aquí? Que este es 10 a la 1
10 a la menos 1. Este es 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6. O sea que no está el 10 a la menos 4, ni tampoco está el 10 a la menos 5. Entonces, muchas veces para tomar los que están en medio, entonces, por ejemplo, si queremos medir el 10 a la menos 4 o el 10 a la menos 5, lo que utilizamos es una combinación del mili con cualquiera de los otros que lo anteceden. Entonces, por ejemplo, si lo combino así, mili con deci, esto es 10 a la menos 4, milidecigramo. Y si lo veo así, es milicentigramo. Entonces, es muy común que algunas vitaminas las van a poder llegar a encontrar así, que se pesan en milicentigramos o en milidecigramos. Este se utiliza mucho, mucho, mucho menos. Este se utiliza un poquitito más, pero realmente esos son los más usados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero expresar el 10 a la menos 7, aquí ya me puedo auxiliar con el micro. Entonces, 10 a la menos 7 es microdecigramo, 10 a la menos 8 sería microcentigramo, y ya 10 a la menos 9, porque ya 10 a la menos 9 son nanogramos. Pero entonces, por si llegan a encontrar alguna ocasión, el 10 a la menos 7 o el 10 a la menos 8, algunos de estos, se refiere a eso. Que puedes combinarlos, los submúltiplos entre sí. Entonces, por ejemplo, aquí en esta caja, que se utiliza como sustituto de hormona tiroidea, la levotiroxina sódica tiene esta caja 100 milicentigramos. Aquí hay otra, esta es complejo B, tiene tiamina, piridoxina y cianocobaltamina, y el contenido de cada una es de 100 miligramos, 5 miligramos, y la última, la cianocobaltamina, tiene 50 milicentigramos. Entonces, vamos a ver cuánto es eso en gramos. Entonces, ¿cuántos son 50 milicentigramos? Vimos que de la vitamina B12, entonces contiene 50 milicentigramos. Entonces, el 50 por el mili es 10 a la menos 3. Y el centi es 10 a la menos, es el 10 a la menos 2. El gramo ese queda. O sea, esto sería igual a 50 por 10 a la menos 5. Desarrollando en sistema decimal, bueno, ya las potencias sería 5 por 10 a la 1 por 10 a la menos 5 gramos. Recordemos que cuando las potencias se multiplican, se suman. Entonces, perdón, cuando se están multiplicando dos números, las potencias se suman, entonces queda 5 por 10 a la menos 4 gramos. Y ya si lo queríamos ver de otra forma, también eso es equivalente a 0.005. Porque para recorrer tienes que recorrer el punto decimal. Ah, no, sí está bien. Sí está bien. Así. O si lo que quisieras transformar a otra unidad, entonces, por ejemplo, si le añado otro 0, 50 por 10 a la menos 5 gramos, a la menos 5. Si yo le quiero añadir para convertirlo a micros, multiplico por 10 a la menos 1 y divido entre 10 a la menos 1. O sea, estoy transformando nada más por 1, multiplicando por 1. Entonces, el 50 lo dejo igual. 10 a la menos 1, también lo puedo ver así, 0.1. Y hago esta multiplicación, 10 a la menos 5 y 10 a la menos 1, me da 10 a la menos 6. Y entonces 50 entre 0.1 son 500. Y 10 a la menos 6 es micro. Entonces estos son 500 microgramos. Entonces nada más estoy jugando ahí con las unidades un poco para que vean las distintas equivalencias. Porque como logran ver, no es algo del otro mundo. Están en muchas cajas y ustedes como ingenieros farmacéuticos van a tener que algún día hacer este tipo de conversiones. Ya sea que se dediquen a la normatividad de la formulación u otro campo,
Lo van a tener que ver algún día, entonces, para que no les sea algo tan extraño. Por ejemplo, habíamos visto de la otra, la levotiroxina. La levotiroxina tiene 100 milicentigramos. Entonces, si lo transformamos a gramos, entonces queda el 100 es 1 por 10 a la 2. El mili es 10 a la menos 3 y el centi es 10 a la menos 2 y esto está en gramos. Entonces, con se anulan porque son iguales. Entonces, esto es igual a 1 por 10 a la menos 3 gramos, o sea, 1 miligramo. Y así es como puedes confundir a muchas personas en el proceso. Ya si lo quieren escribir en miligramo, entonces sería 0.001 gramos. Y este es el equivalente. Bueno, entonces vamos a hacer una conversión. 0.00032 kilómetros. ¿Cuántos milímetros son? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues tengo que transformar del kilómetro al mili. Entonces, tengo que recordar que el kilo es 10 a la menos 3. Entonces, para desaparecerlo, sería así. 0.00032 por 10 a la 3 metros. Hasta ahí, ¿no? Entonces, 10 a la 3, ¿qué es lo que va a hacer? Que me va a recorrer el punto decimal. Este punto decimal me lo va a recorrer 3 lugares. Entonces, va a quedar así, 0.32 metros. Ahora, si lo pongo a milis, entonces, para ponerlo a milis, sería multiplicar por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 metros es igual a 1 milímetro, no, al revés. 1 milímetro es igual a 10 a la menos 3 metros. Entonces, cuando divido entre una potencia negativa, también recorro el punto 3 lugares hacia el mismo lugar, 0.0, lo cual 3 lugares, bueno, sí, el 0.32, le voy a agregar un 0 ahí. Entonces, esto lo recorre 3 lugares, quedando de esa manera. Los metro por metro se anula, y entonces ya quedaría, ¿qué? 320 milímetros. Y es otra forma de verlo. Entonces, así como, bueno, 320. Entonces, así nada más como moraleja, algo que deben de recordar, que supone que en la secundaria lo vieron un poquito más, con más tiempo, más a detalle, es que cuando multiplico por un número que tiene potencia positiva, bueno, 10 elevado a cierto número con una potencia positiva, se recorre el punto decimal en esta dirección, tantos lugares como dígitos tiene. Igual, si estoy dividiendo con un número de potencia negativa, también lo voy a recorrer tantos lugares, el punto decimal, como la magnitud de la potencia indica. Entonces, si lo hago exactamente al revés, también debe de pasar lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tuviera esto, bueno, otro número, 872 milímetros, y lo quiero pasar a kilómetros. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que haría si lo quiero pasar a kilómetros? Entonces, aquí multiplico por el mili. El mili es, ¿qué? 10 a la menos 3. Y me recorre 3 lugares el punto decimal. El punto decimal está aquí, lo voy a recorrer hasta acá. Entonces queda 870 metros. Entonces, igual. En kilómetros, recorro 3 lugares. Metro por metro se anula y nada más me quedan kilómetros. Es lo mismo, nada más que en sentido contrario. Cuando multiplico por una potencia negativa, se recorre el punto en sentido contrario. Igual aquí. Yo no manejo ni izquierda ni derecha porque soy disléxico, entonces donde les diga una mal, mejor nada más les digo la dirección y ya, ustedes ya ven.